La primera bomba que yo escuché en Colombia fue la nuestra. Mi hijo me gritaba que se estaba ahogando, que por favor lo salvara, y del otro lado escuchaba a la niña llorando. Nosotros le suplicamos mucho a Pablo que se entregara, que nos diera una vida en paz, una vida digna. Para mí también fue un momento de paz y a la vez de mucho dolor como mujer. Que soy la esposa de Pablo Escobar, siempre fue un riesgo, he sido discriminada en todos los lugares. Fui a la cárcel por ser amenazada de muerte, por ser extorsionada, y el precio que me tocó pagar fue por la mitología de Pablo. Creo que nosotros fuimos rehenes de Pablo, rehenes del Estado colombiano y rehenes de sus enemigos. El Estado argentino, el Estado colombiano llevan 25 años buscando los $1.000 millones de la fortuna de Pablo. Nunca los han encontrado. Se conocieron cuando eran casi niños. Victoria tenía 12 años, se casó con Pablo cuando ella tenía 15 y él 26. Fueron pareja desde que no tenían casi nada, hasta que Pablo Escobar se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Hoy le vamos a contar la historia de Victoria Eugenia Henao, la esposa, la viuda de Pablo Escobar, el hombre que fue su vida y su cárcel. Ya no hay nada personal. Victoria Henao nos cuenta las persecuciones, las amenazas, las venganzas, los atentados, cómo sobrevivió ella y su familia a la época de terror en Colombia. Hay momentos muy complicados, ¿no? Cuando empiezan los carros bomba, las explosiones en centros comerciales, en distintos lugares, también ustedes la reciben. Hablas del edificio Mónaco, el edificio Mónaco fue volado, literalmente. La primera bomba que yo escuché en Colombia fue la nuestra, con 700 kilos de dinamita, donde el edificio Mónaco quedó semidestruido, la mitad del barrio... ¿Ustedes estaban en el edificio? Sí, nosotros. ¿Y cómo salvaron la vida? Porque la destrucción del edificio es brutal. Sí, es brutal. Bueno, Manuel estaba en su cuna, ¿no? Sí, donde explotó. Estaba en su cuna, una ventana de acero llegó con toda la velocidad. Ahí está la foto en mi libro, se había despertado 20 minutos antes. La enfermera le había dado el tetero, estaba tomando su tetero cuando sucedió la explosión. Y yo estaba durmiendo con Sebastián, quedamos atrapados bajo un techo, muy pesado sobre mis espaldas, y yo hice ciertos movimientos hasta que logré como salirme por un huequito y me di cuenta que estábamos sin techo, no sabía qué había pasado, pensé que era un terremoto, que un temblor. Entonces, en ese momento mi hijo me gritaba que se estaba ahogando, que por favor lo salvara, y del otro lado escuchaba a la niña llorando, así que salí corriendo de la pieza, descalza, todo estaba lleno de vidrios, ya vi que ella venía bien, que no le había pasado nada, entonces me regresé pronto a la habitación y a levantar un techo con muchísima fuerza, que después, unos días después, más de 15 hombres intentaron levantarlo y no pudieron, lo tuvieron que picar en pedazos. Pero la fuerza de una madre para sacar a su hijo. Sí, fue la fuerza de una madre, la verdad que algo que no me explico, pero se estaba muriendo mi hijo, así que Dios me dio la fuerza para poderlo sacar de ahí. Y la reacción de Pablo a partir de eso, también hay que decirlo, es brutal. Sí. Ante sus adversarios, ¿no? Sí, él se enoja muchísimo con la situación. Y ya después, con el tiempo, la situación desencadena, no tan brutalmente, porque nosotros después de esa situación nos pasamos a vivir a finales del 85, más o menos, en el edificio Mónaco. Oye, la explosión del avión viene poco después de esto, ¿no? Sí. ¿Es una reacción?
Yo creo que era un miedo con todas estas situaciones. Yo no tengo, o sea, no soy testigo de nada, como siempre lo he dicho. Yo me enteré de todas estas situaciones por el diario, por la televisión, por lo que en Colombia... Pero yo digo en tiempos, o sea, sigue. te ponen la bomba a ti, a los hijos de Pablo Escobar, y como consecuencia de esto es cuando él vuela el avión, o no tiene Yo creo que tiempo tiene que ver con el miedo de la extradición y con la lucha por no ser extraditados. Tiene que ver con eso. Yo diría más que por la propia bomba de nosotros en sí. Hay en todo este contexto hay un momento en que se intenta llegar a un acuerdo. Pablo y sus lugartenientes se entregan, se construye la famosa cárcel donde se van a vivir ellos. Parecía que era un momento de un acuerdo entre el Estado colombiano y por lo menos el cártel de Medellín. ¿Cómo vives tú y tus hijos eso? Como parece ser un momento de paz en medio de toda esa guerra, ¿no? Que dura apenas unos meses. Exactamente, un año, exactamente dura un año. Realmente nosotros le suplicamos mucho a Pablo que se entregara, que nos diera una vida en paz, una vida digna. Como familia le suplicamos mucho y yo creo que fue la única razón por la cual él tomó la decisión de entregarse al Estado colombiano. Bueno, lo hace a esta cárcel, la catedral, que en realidad él construyó y que narran que fue mientras Pablo estuvo dentro de la catedral, que era una cárcel, la verdad, con muchas comodidades para la familia, podían llegar a verlos, incluso tus hijos estaban ahí. Fue también un momento de paz para Colombia. Sí, fue un momento de paz para Colombia. Nosotros también, como parte de la mitología, hubo mucho tiempo en que se cumplían las reglas a rajatablas, íbamos a la visita del domingo un rato y regresábamos, había visita de hombres, entonces todo no fue tampoco así. No fue como un hotel, digamos, un spa como alguna. O sea, al principio no. Te lo digo porque tu hijo, cuando hemos platicado con él, nos decía, el momento de la catedral para mí fue un momento de poder estar con mi papá, de no tener miedo que nos atacaran, de poder realmente convivir con él. Sí, realmente fue así. Lo que yo estoy diciendo de la línea de tiempo, no es que las cosas empezaron en un desorden absoluto, sino que el tiempo va pasando y ya, bueno, se vuelve un espacio en el que ellos van tomando confianza y ya empiezan a subir mujeres a la catedral, ya empiezan a hacer sus fiestas y bueno, para mí también fue un momento de paz y a la vez de mucho dolor como mujer, porque cuando tú haces tantos esfuerzos para acompañar a tu pareja, para acompañar el hogar y además termina esto siendo una fiesta, es muy doloroso para ti, o sea. ¿Tú sabías que Pablo tenía todas estas amantes? En una cultura tan machista como la colombiana, es muy común que los hombres tengan amantes y que tengan relaciones constantemente. Cuando me enteraba, lo confrontaba y era muy doloroso para mí. Él siempre me negaba la ¿Pero situación. cómo lo confrontabas? No, le decía, mira, vos estás en esta relación, vos sos un hombre joven, un hombre libre, yo quiero estar en paz, o sea, te puedes casar, pero déjame a mí en paz, que yo no quiero estar en la mitad, o sea, porque mira la que me tocaba esconderme, la que me tocaba ir bajo la tierra, y mientras él disfrutaba con sus amantes. Entonces yo decía, bueno, que sean sus amantes las que aparezcan y que corran los riesgos, no yo. Victoria, en este mundo que tú decías, yo soy la esposa de Pablo Escobar con los votos hasta la muerte, te ha costado muchísimo trabajo porque me cuentan que hasta hace pocos años, decías, soy la esposa de Pablo, hace pocos años, hace 4 años, ahora ya has logrado manejar una distancia y decir, bueno, Pablo Escobar y yo. A ver, más que decirlo yo, los medios de comunicación me han etiquetado siempre como la viuda de Pablo Escobar. Mi pedido justamente a partir de mis memorias es que me empiecen a mirar como la mujer que soy, la mujer cabeza de familia, la mujer que ha educado a sus hijos y la mujer que se ha reinventado durante todos estos años. Realmente decir que soy la esposa de Pablo Escobar siempre fue un riesgo. He sido discriminada en todos los lugares. Mis hijos también han sido discriminados de los colegios. Entonces no era tan grato poderlo decir porque pagabas un precio muy alto por esa situación. Incluso estuviste en la cárcel por ser la esposa de Pablo Escobar. Exactamente. A mí me defraudaron en la Argentina. Tuve un grupo de personas amenazándome durante 11 meses de vida o muerte, pidiéndome que me tenía que ir del país. Además me amenazaban con que mi auto lo iban a cargar con cocaína, entonces nunca lo pude volver a sacar del estacionamiento de mi departamento. Así que sí, fui a la cárcel por ser amenazada de muerte, por ser extorsionada
y el precio que me tocó pagar fue por la mitología de Pablo. Hasta que 8 años después, la Corte Suprema de Justicia me da el sobreseimiento definitivo y me pide disculpas por un daño que ya era imposible resarcir. Así que, bueno. A ver, estábamos hablando de lo que sucedió en la catedral. Después de que Pablo se fuga de la catedral, también viene de alguna forma el periodo de fuga de ustedes. Estoy hablando de ti, de tus hijos, de la familia. Intentan buscar asilo en otros países, tienen aquel viaje a Alemania y finalmente terminan buscando un lugar en el mundo que por lo menos en aquella época no encuentran y tienen que regresar en terribles condiciones de seguridad a Colombia. Sí, fue muy doloroso. O sea, la realidad es que el Estado colombiano nos empezó a proteger 4 años antes de la muerte, 4 meses antes de la muerte de Pablo, y terminamos siendo... Es cuando regresan de Alemania, ¿no? No, antes. ¿Antes? Sí, 4 meses antes, que él hace un acuerdo con Pablo de que él se va a entregar y el Estado nos va a conseguir asilo en algún lugar del mundo. Eso por el presidente Gaviria. Exactamente. Pasan 4 meses, tenemos atentados en el lugar donde estábamos viviendo con ellos en Medellín. Le suplicamos al fiscal de Grave que por favor el asilo político, que necesitamos irnos urgente del país. Y bueno, llega el momento en que viajamos a Alemania en noviembre, a mediados, más o menos el 20-25 de noviembre. Y bueno, no nos dejan entrar a Alemania, el avión aterriza antes de entrar a territorio alemán. Así que ahí estuvimos en un espacio de indagatoria durante 3 días. Mi hija tirada en una cobijita al lado de un juez que me preguntaba y me preguntaba durante largas horas, hasta que ellos, o sea, no hubo súplicas por la vida de ellos, que eran menores de edad, que nos iban a matar. Yo les suplicaba que regresar nosotros en un avión a Colombia era la muerte. Pero bueno, no me escucharon. Nos subieron al avión, o sea, empujados, hicieron que el avión de Colombia, que ya tenía su vuelo, esperara como 3 horas y nos subieron así, empujones al avión. Y regresan, ese me parece un periodo terriblemente dramático. Regresan a Colombia ya cuando es toda la persecución contra Pablo en forma desatada, abierta, pero también es un periodo muy dramático para ustedes, porque están quizás en el filo de la navaja durante todo el día. Sí, absolutamente, siempre estuvimos ahí. Yo creo que nosotros fuimos rehenes de Pablo, rehenes del Estado colombiano y rehenes de sus enemigos. Así que... Y rehenes de tu propia familia, porque cuentas esta historia que tu propia suegra fue la que los traicionó, la que los vendió a los enemigos, la que hizo, ya no podían estar tranquilos ni tenerle confianza a nadie, ni a tu propia suegra. Sí, fuimos rehenes de la propia familia de Pablo también, fue muy doloroso para mí, para mis hijos, pero bueno, fueron esos hechos los que sucedieron, que mi hijo los cuenta más ampliamente en su libro Pablo Escobar, mi padre. Así que ha sido todo un desafío trabajar para sacar a estos hijos adelante, apoyarlos desde la psicología, desde el amor y desde que se valoren como personas hacia el mundo quiera darle la espalda. Fallece Pablo Escobar, nunca queda claro si efectivamente lo mataron o él se pegó un tiro para que no lo fueran a matar. Y a la que le toca negociar con todos los enemigos es a ti. Sí, la verdad que cuando Pablo muere, que fue muy doloroso para nosotros como familia, estábamos perdiendo en ese momento el padre de mis hijos y a mi marido, así que yo sentí que iba a ser una viuda más de tantas que ya habían en Colombia. Y no habían pasado 2 días cuando me llega una noticia de que nos van a matar a nosotros y a mis hijos, así que fue muy fuerte para mí, no sabía ni por dónde empezar, ni qué había que hacer. Y bueno, fui buscando como fuerzas donde no las tenía por el amor a mis hijos y empecé a tocar puertas y a pedir ayuda para que no nos mataran. ¿Cómo fueron esas negociaciones? Bueno, es muy difícil para uno como mujer tener ese tipo de conversaciones con hombres que ni nunca habías visto en tu vida. Yo no conocía muchísima gente de la que estuve en esa reunión, gente muy enojada y muy dolida por todo el daño que había recibido de Pablo. Así que me costó muchísimo poderles hacer entender mi posición como ama de casa, como la madre que estaba cuidando a los niños. Y bueno... es que eso se cruza también con la mitología de
de que hay miles de millones guardados y la verdad tú no hubiera o no hubiera esa fortuna, tú no tenías acceso a ella. Nunca tuve acceso a ella. Pablo a mí jamás me participó de sus millones ni que le guardara absolutamente nada. Y ya bueno, el Estado argentino, el Estado colombiano llevan 25 años buscando los $1.000 millones de la fortuna de Pablo. Nunca los han encontrado, yo tampoco. No me he dedicado a buscarlos porque me he dedicado a educarme y a trabajar y a salir adelante como mujer y a buscar que mis hijos también tengan sus propios medios. Y bueno, el Estado colombiano tiene muy claro que ellos tienen mucha porcentaje importante de las propiedades de Pablo, están en el poder de ellos. El edificio Mónaco lo implosionaron el mismo Estado. Y una parte de todo ese dinero y propiedades que habían de Pablo se cobraron sus enemigos por todos los daños que él les había hecho durante esa guerra. A ver, tienes esa reunión y logras abandonar con tus hijos Colombia. ¿Cómo es el proceso para poder salir de Colombia con todo el peso de ser la viuda de Pablo Escobar, los niños, los enemigos, y cómo terminas en Argentina? Bueno, yo llevaba realmente 10 años sin dormir y mis hijos también en sobresaltos con esta persecución de los enemigos, del Estado, del ejército, allanamientos 4 veces por semana. Nosotros nos despertábamos todos con un fusil en la cabeza buscando a Pablo, allanamientos que duraban 10, 15 horas en toda esa búsqueda en el lugar donde estuviéramos. Y bueno, fue como un drama. Yo todavía no entiendo y me costó mucho hasta transcribirlo en el libro porque yo misma no encontraba respuestas de dónde había sacado la fuerza, el valor para empezar estas conversaciones que parecían no tener fin y que había un enojo muy grande de sus enemigos. Pero yo creo que el amor por mis hijos y mi posición de mujer hizo que ellos fueran entendiendo cuál era mi postura y que mi único deseo era educar a mis hijos, que yo estaba dispuesta a entregar lo que tuviera que entregar y fueron viendo que fui coherente con mi compromiso, que les pude entregar las cosas. Y los grupos antagónicos a Pablo Escobar lo que decían era: perfecto, primero pensaron quitarles la vida a toda la familia, los herederos de Pablo Escobar, después dijeron, ¿saben qué? No les vamos a quitar la vida, pero tampoco los vamos a dejar los vamos a dejar con muy poco dinero para que ustedes no puedan resurgir el imperio de Pablo Escobar. Se quedan con su dinero y también son extorsionados de alguna forma por el gobierno de Mozambique, que dijo que los iba a coger, y cuando llegaron fue una farsa. ¿Cómo fueron esos años? También los narras tú. Nosotros llegamos a Mozambique, estuvimos realmente muy poco tiempo ahí, pero sí, o sea, llegaron con derechos humanos internacionales para ayudarnos, para apoyarnos, pero nos fuimos dando cuenta que cada institución de esas también tiene un valor. Entonces, bueno, es muy triste que esas cosas sucedieron, y en medio de ninguna posibilidad que vimos en Mozambique para estudiar, para educarnos, que no había como la mínima posibilidad de tener una vida un poco digna siquiera, Sebastián se puso muy mal anímicamente y me decía que nos regresáramos a Colombia, que nos mataran allá, que él prefería que nos mataran, pero que no nos quedáramos en ese lugar, que no había ninguna posibilidad. La Universidad de Medicina era la morgue, o sea, no había donde estudiar, no había ninguna opción. ¿Cómo llegan a Argentina? Llegamos por accidente. Nosotros pasamos, cuando íbamos para Mozambique, fue un punto de paso, y nos encantó Argentina, nos gustó mucho como país, pero lo que más nos gustó fue que nos daban 3 meses como turistas, y como yo estaba enseñada a vivir un día a la vez, dije yo, en 3 meses, o sea, busco otro país, miro qué vamos a hacer, qué va a pasar, así que empezamos así a transitar el día a día en Argentina. ¿Y se quedaron? Nos quedamos. La realidad es que Argentina es un país que nos ha brindado educación, nos ha regalado la paz que no teníamos, pudimos caminar por sus calles con tranquilidad. ¿Y cómo le hacen para poderse quedar en Argentina?
No, nosotros tenemos los 3 meses con este sello y ya después empezamos a tramitar el proceso migratorio, que fue muy doloroso, con muchas angustias también, porque, bueno, cuando pedíamos las calificaciones a los colegios, teníamos el nombre anterior, entonces había que hacer todo un trámite para que las calificaciones tuvieran la nueva identidad. Fue muy traumático, fueron casi 8 o 9 años de proceso hasta que logramos la residencia permanente. Donde también en Argentina durante esos años hubo una investigación pensando también que ustedes tenían los dineros de Pablo Escobar y pasó, bueno, tú lo platicabas hace un momento, sí. Pasaron muchos meses, mucho tiempo, incluso una detención que sufres, sí. Antes de poder demostrar que ustedes están viviendo con lo suyo, ¿no? Injustamente viví 18 meses detenida, bueno, muchos fiscales de la nación me dieron el sobreseimiento definitivo, pero podía más el escándalo político y la historia de Pablo que la realidad de los hechos, así que bueno, por ser la viuda de Pablo Escobar, pagué los años de cárcel que pagué. Oye, ¿todavía extrañas tu tiempo con Pablo Escobar? La verdad que si veo el personaje de los últimos años, no lo extraño para nada, no quisiera volver a vivir ese horror, ni quiero que tampoco Colombia viva ese horror. Así que es muy duro, o sea, es muy duro para mí, que tengo mis hijos, que tengo que hablar con ellos. Sobre todo con mi hija, porque mi hijo ha podido trabajar mucho esta historia y hacerse cargo. Y para mi nieto, que es bueno, la generación que me toca, de empezar a conversar de una historia tan dolorosa como esta. ¿La historia tiene un final? ¿Una historia de este tipo puede tener un punto final o tiene puntos suspensivos que se van alargando así con el tiempo? Yo quisiera parafrasear a Sebastián, mi hijo, en una entrevista que dijo que él quería que a Pablo Escobar se le recordara por el hijo que tuvo y yo espero que también se le recuerde por la esposa que tuvo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una historia de la que hay que sacar muchas conclusiones. La principal, la más importante, es que toda esta mitología de los narcotraficantes que nadan en dinero, que se dan una gran vida, que le dan una gran vida a su familia, es falsa, no es cierta. Quizás eso dura, como decía Victoria, algunos meses, pero luego viven en el terror y escondiéndose, aunque tengan miles de millones. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en Quintana Roo a través del canal 1.2 Vivienda. Así es, Jorge, ya nos damos. Muchísimas gracias.